Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de algunos ratios referentes al punto muerto umbral de rentabilidad y cómo pueden variar en función de que varíen las variables que determinan estos ratios. Bien, aquí tenemos unos datos de los que partimos, que son normalmente los que necesitamos para calcular el punto muerto umbral de rentabilidad. Hablamos de datos previstos o previsiones de una empresa y nos dicen que los costes fijos previstos son 7.840 euros, los costes variables unitarios o por unidad son 0,75, las ventas que prevé hacer son de 25.000 unidades de producto y el precio de venta unitario va a ser de 1,20 euros la unidad. Bien, aquí a la derecha hemos puesto esos ratios que comentábamos. Bueno, algunos de los que podemos extraer referentes al punto muerto, como son el punto muerto en unidades. Ya sabemos que para despejarlo se hace a partir de esta siguiente fórmula, que son costes fijos dividido el precio de venta unitario menos el coste variable unitario. Esto nos da ese punto muerto en unidades. También lo podemos hacer en unidades monetarias de estas dos formas. Una es dividir los costes fijos entre 1 menos esta fracción de aquí, que son los costes variables unitarios entre el precio de venta unitario, o bien directamente lo que hacemos es multiplicar el punto muerto en unidades por el precio de venta y eso también nos da el punto muerto en unidades monetarias. También podemos extraer otro ratio, que es el margen de seguridad en unidades monetarias, también lo hemos visto en otros vídeos, que consiste simplemente en restarle a las ventas, le restamos las ventas en el punto muerto, esto en euros. Claro, las ventas directamente no las tenemos aquí en euros, pero sí las tenemos en unidades y tenemos el precio de venta. Por lo tanto, consistiría en multiplicar a esas ventas en unidades, lo multiplicamos por el precio de venta unitario y le restamos ya el punto muerto en unidades monetarias, que esto sí lo tenemos en euros. También podemos calcular el margen de contribución unitario, que esto es simplemente la resta entre los costes variables unitarios. El precio de venta unitario menos los costes variables unitarios. Y también podemos extraer otro ratio, que es el llamado beneficio entre ventas, beneficio sobre ventas, que consiste, como vemos, o se puede calcular de estas dos formas. Por un lado, lo que hacemos es el margen unitario, M minúscula, lo llamamos el margen unitario, que lo hemos calculado antes, lo acabamos de calcular, que es este 0,45, lo dividimos entre el precio de venta unitario, o bien otra forma, pues es hacerlo multiplicando estos dos factores realmente por las ventas, ¿no? Porque como las ventas son las mismas, entonces lo que estamos haciendo es calcular ese ratio, pero en relación no a datos unitarios, sino a datos en euros o en unidades monetarias. Pero al final es lo mismo porque está referido a las ventas, es decir, lo que hacemos es este margen multiplicado por las ventas y dividirlo entre el precio de venta unitario por las ventas, ¿no? Por esas 25.000 unidades. Bien, entonces aquí en esta columna tenemos estos ratios que hemos visto previstos y que hemos calculado sobre estos datos previstos, pero ahora lo que nos planteamos es cómo varían esos ratios cuando varía o existe un incremento, una disminución en un porcentaje determinado de alguna de estas variables. Lo vamos a ir haciendo una a una y suponiendo que el resto de las variables pues permanecen constantes. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que, o yo voy a imaginar que los costes fijos van a aumentar en un 10% y calculamos qué es lo que pasaría, ¿no? Con estos ratios que acabamos de calcular. Y además vemos las diferencias entre esa previsión que teníamos y la nueva previsión a partir de ese cambio que hemos hecho en una de esas variables. Por lo tanto, aquí vemos que si yo incremento los costes fijos en un 10%, pues el punto muerto en unidades me va a aumentar en un 10% y el punto muerto en unidades monetarias o en euros también me aumenta en la misma proporción. En cambio, el margen de seguridad está disminuyendo casi un 23%. Esto es lógico, ya que pues el margen de seguridad, al aumentar los costes fijos,
vemos que disminuye bastante, más que proporcionalmente, prácticamente en un 23%. El margen de contribución unitario vemos que permanece igual, no le afecta, ya que estas variables que tenemos son precio de venta unitario y coste variable unitario, y no estamos cambiando ninguna de ellas realmente, ¿no? Y el ratio beneficios sobre ventas, pues por la misma razón tampoco está variando. Y nos podemos plantear si en vez de un aumento de un 10%, pues es una disminución del 10%, en vez de incrementar o disminuyo, y vemos que esas diferencias pues son al contrario. Existe, si yo disminuyo los costes fijos, va a haber una disminución del punto muerto. Ya sabemos que el punto muerto es más ventajoso cuanto menor sea, por lo tanto es lógico que si hay menos costes fijos yo alcance antes el punto muerto, ¿no? Es decir, si disminuyo los costes fijos un 10%, pues también se produce una disminución de ese punto muerto, tanto en unidades como en unidades monetarias, en un 10%. En cambio, el margen de seguridad se va a incrementar en un 23%. Esto es así derivado de que precisamente ese punto muerto es más bajo, y el margen de seguridad vemos que recordamos que es la recta que hay, o la diferencia entre las ventas y las ventas en el punto muerto. Si las ventas en el punto muerto disminuyen, esa recta es más larga, por lo tanto es mayor ese margen de seguridad que tengo, ¿no? Que realmente es el tanto por ciento que puedo disminuir mis ventas sin entrar en pérdidas. Luego tendríamos que el margen de contribución, y bueno, esto ya lo hemos explicado antes, al no afectar los costes fijos a estas variables, pues permanecen constantes, tanto el margen de contribución como ese ratio beneficio sobre ventas. Bien, ahora vamos a ver qué sucede si los costes variables unitarios aumentan en un 10%. En este caso vemos que aumenta también el punto muerto, tanto unidades como unidades monetarias, en una proporción mayor de ese incremento de esos costes variables. Vemos que el margen de seguridad en unidades monetarias disminuye bastante, el margen de contribución también disminuye y el ratio beneficio-venta disminuye en la misma proporción. Si hiciéramos, en vez de un incremento, una disminución, pues vemos que sucede lo contrario que hemos visto antes, ¿no? Es decir, en este caso el punto muerto disminuye, el margen de seguridad aumenta y tanto el margen de contribución como el ratio beneficio sobre ventas aumentan. Vamos a ver qué sucedería si incrementamos las ventas en un 10%. En este caso vemos que lo único que afecta o que se ve afectado es el margen de seguridad, que es lo que cambia, con un aumento de un 33% aproximadamente, ¿no? Y si disminuyo las ventas que voy a realizar en unidades, vamos a suponer que prevemos que sean un 10% menos de lo que prevíamos antes, lo único que cambia de estos ratios es el margen de seguridad, porque esto sí contiene la variable ventas, ¿no? El resto de factores que hemos puesto aquí vemos que no tienen esta variable venta en unidades, ¿no? Bien, vamos a ver por último qué sucedería si incrementamos el precio de venta en un 10%. Aquí sí hay un cambio de todos estos ratios, en el sentido, como vemos, de que el punto muerto disminuye en unidades y en unidades físicas, el margen de seguridad se incrementa, aunque vemos que este cambio no es igual como sucedía antes, ya ahora este cambio es distinto, no es en la misma proporción, el margen de contribución aumenta y el ratio beneficio sobre ventas también aumenta. Y si disminuimos ese precio de venta, o suponemos que vamos a vender más barato, pues vemos que lo que sucedería, el punto muerto aumenta, también decimos que es lógico, esto es una desventaja para la empresa, porque cuanto más alto el punto muerto es peor, pero lógicamente si disminuyo el precio de venta tardaré más en llegar a ese punto muerto, tanto en unidades como en unidades monetarias. El margen de seguridad lógicamente disminuye bastante, el margen de contribución unitario también, y lógicamente ese beneficio sobre ventas, al disminuir el precio de ventas, pues también va a disminuir. Bueno, resumiendo un poco esto, aquí tenemos qué es lo que sucede. Las conclusiones a las que llegamos son que, manteniendo fijas el resto de variables, si hay un incremento de los costes fijos, se incrementa el punto muerto tanto en unidades monetarias como en unidades físicas en la misma proporción en este caso, y además disminuye el margen de seguridad en una proporción mayor. Lo contrario sucede en el caso de que disminuyan los costes fijos. Veíamos también que si hay un incremento de los costes variables, se incrementa el punto muerto, tanto unidades monetarias como unidades físicas, y disminuyen tanto el margen de seguridad, el margen unitario y el ratio beneficio sobre ventas.
Lo contrario sucede cuando hay una disminución de esos costes variables. Y luego, por otro lado, vemos aquí al final que sucede lo contrario en el caso del precio de venta unitario. Es decir, si yo incremento el precio de venta unitario, pues sucede lo contrario que sucedía cuando incrementaba los costes variables unitarios. Esto es lógico porque una variable es de costes y otra es de ingresos. Y además actúan en sentido contrario, ¿no? Entonces lo mismo que sucedía cuando incrementaba los costes variables, en sentido contrario va a suceder cuando incremento el precio de venta, ¿no? En este caso disminuía el punto muerto y aumentaban el resto de ratios, ¿no? Y bueno, pues lo contrario, cuando disminuyo el precio de venta unitario, lógicamente va a pasar lo contrario que cuando disminuían los costes variables unitarios. Y por último, habíamos visto que un incremento en las unidades vendidas, en este caso, solo afectaba al margen de seguridad, pero no afectaba al resto de ratios. Bueno, esto suponiendo que el resto de variables no varían, pero bueno, también podemos hacer aquí simulaciones en el caso de que varíen más de una variable, ¿no? Vamos a imaginar que los costes fijos se incrementan un 20% y las ventas, por ejemplo, disminuyen un 10%. Bueno, pues entonces se verían afectados varios ratios y bueno, al final dependerá un poco de las fuerzas, el efecto neto de esas fuerzas. Unas serán positivas, otras negativas, y el efecto neto de esos incrementos o disminuciones será lo que determine al final cómo varían estos ratios de aquí, ¿no? Pero bueno, teniendo realmente esta tabla, lo interesante es poder hacer simulaciones para ver qué es lo que sucedería si esas previsiones que tenemos pues vemos que pueden cambiar, o tenemos la sensación, o simplemente por hacer la simulación de qué es lo que sucedería con estos ratios interesantes que podemos extraer a partir del modelo del punto muerto umbral de rentabilidad. Pues bien, esto es lo que queríamos ver en este vídeo. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos vídeos, próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.